Vamos ahora a definir nuestra estrategia. Lo primero que vamos a tener que determinar en este punto es el rendimiento objetivo, es decir, ponernos una meta de qué rendimiento queremos tener en un plazo determinado. Mayormente se utiliza un año, pero si vos querés utilizar otro periodo, podés tranquilamente. Acá, en realidad, lo importante no es simplemente el determinar el valor objetivo, es decir, no es simplemente determinar ni el valor nominal ni tampoco el porcentaje de dinero que nosotros queremos generar, si no es el rendimiento solamente, sino que es qué porcentaje de rendimiento sobre el rendimiento del mercado. Eso es lo importante en este punto. Es decir, no solamente vamos a decir yo quiero ganar, solamente vamos a decir valores de ejemplo, $1000, no, tampoco vamos a decir yo quiero ganar el 10% de mi capital, tampoco, sino que lo que yo quiero decir es voy a generar un rendimiento 2% mayor al mercado. Ese sería un ejemplo. Realmente en lo que tenemos que profundizar en este punto es en cuánto viene rindiendo el mercado y cuánto por encima de la media nosotros queremos rendir, porque si quisiéramos obtener los mismos rendimientos que obtiene el mercado, simplemente invertiríamos, por ejemplo, en el S&P 500, que es el índice al que comúnmente se le denomina como el mercado. Si el rendimiento del mercado se lo ve reflejado en el rendimiento del S&P 500, entonces de este modo simplemente invertiríamos en este índice mediante un ETF todo nuestro capital y con eso bastaría. Pero como nosotros queremos obtener un rendimiento mayor, esto lo tenemos que considerar en el momento de planificar nuestra estrategia. Lo que debemos considerar como segundo punto serán los instrumentos que iremos a operar. Ahora, es muy importante recalcar que esto lo vamos a ver más en profundidad en un capítulo posterior en el curso, así que no vamos a hacer demasiado hincapié en este punto, pero es importante tener en cuenta que los instrumentos que nosotros vayamos a elegir muchas veces dependerán de nuestro rendimiento objetivo. Obviamente que también irán de la mano con nuestro perfil del inversor y con nuestro horizonte, pero el rendimiento objetivo ya nos está marcando una meta y para nosotros alcanzar esa meta deberemos invertir en ciertos instrumentos que nos permitan ese riesgo, es decir, esa volatilidad, para de este modo, si bien estamos asumiendo un riesgo mayor, obtener esa rentabilidad mayor que nosotros estamos buscando. Como les digo, profundizaremos más en esto más adelante. Ahora vamos con el tercer punto, que son las entradas. Acá ya es importante, nosotros tenemos que definir las entradas que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer y bueno, también el por qué, lógicamente. Entonces, ahora vamos a dar, como siempre, ejemplos. Supongamos que nosotros fuésemos a planear de la siguiente manera. Vamos a invertir en un largo plazo, es decir, supongamos varios años, 5, 10, 15 años, y en este caso filtraríamos por análisis fundamental y a partir de allí nosotros compraríamos las compañías que nos indiquen nuestro análisis. Por ejemplo, si no, otra opción podría ser también filtrar por el análisis fundamental, pero buscar entradas por análisis técnico, es decir, nosotros quedamos con solamente, a modo de ejemplo, 10 compañías y de estas 10 compañías nosotros decidiremos invertir en 3 porque en esas 3 nuestro análisis técnico complementado ya con el fundamental que hemos hecho previamente nos indican entonces que es momento de comprar. Esta es una alternativa para largo plazo. También podríamos invertir a corto plazo, que como ya saben nos vamos a guiar más por el análisis técnico que por el fundamental. De este modo nosotros podríamos entrar directamente por análisis técnico. Vamos eligiendo empresas solamente por análisis técnico, igual que habíamos hecho previamente para largo plazo con el análisis fundamental. Como les digo, esa es una alternativa. Otra alternativa, por ejemplo, sería hacer análisis cuantitativo y de este modo ver las empresas que les vemos mayor crecimiento ahora en el corto plazo y nuevamente, al igual que habíamos hecho previamente con el análisis fundamental, después del cuantitativo haríamos el técnico y ahí en ese momento entonces daríamos entrada. Como les digo, esto sería para un corto plazo y más o menos un horizonte no mayor a un año. Pero acuérdense, esto lo varía cada uno y lo adapta. Simplemente lo que hacemos es darles las herramientas, los ejemplos para que ustedes puedan orientarse de una mejor manera. También es importante recalcar en este punto que nosotros estamos profundizando más que nada en lo que son las acciones, que es lo que uno puede analizar de este modo junto con algunos otros instrumentos, pero mayormente acciones. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos entrar en un fondo común de inversiones, lo que tendríamos que analizar del mismo sería, por ejemplo, quién lo administra, en qué invierte, por qué invierte en eso que invierte, es decir, la misma estrategia que estamos haciendo nosotros, cuál es la del fondo común de inversiones. Lógicamente esto va acompañado de su rendimiento objetivo, es decir, cuánto se espera que rinda ese fondo común de inversiones en el plazo determinado y cómo se viene comportando, ¿sí? Cómo se comportó en el pasado. Obviamente teniendo en cuenta que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero según las situaciones que haya pasado este fondo común de inversiones, nosotros podremos saber cuán agresivo o no, o cuán buenas decisiones o no se toman.
También, si nosotros fuéramos a invertir, por ejemplo, en bonos, lo que miraríamos sería también quizás el análisis técnico. Eso depende del país, en algunos se utiliza más, en otros menos. Hay países que tienen muchísima volatilidad en sus bonos y muchas veces son reestructurados, como es el caso de Argentina, y de este modo no nos serviría tanto el análisis técnico, sino que nos tendríamos que guiar más por otros tipos de análisis. Y lo que tendríamos que mirar básicamente sería, por ejemplo, la TIR, o sea, la tasa interna de retorno que tiene el bono, cómo paga, es decir, cada cuánto, si es de manera mensual, semestral, trimestral o de la manera que sea, o si no paga cupones y paga directamente al vencimiento junto con la amortización. También hay que ver quién lo emite, puede ser una empresa, como ya hemos visto, a las que se les llama obligaciones negociables, o puede ser un estado, como por ejemplo Estados Unidos, podría ser España, Alemania, Argentina, etc. Una vez hayamos definido este tercer paso, que son las entradas, vamos a pasar al cuarto, que en este caso sería el hecho de recomprar. ¿A qué le llamamos recomprar? Lógicamente, en el caso de las acciones, que si las acciones bajan hasta un determinado monto, nosotros volveremos a comprar X cantidad de acciones que habremos definido previamente, para de este modo nosotros necesitar un rebote menor para empezar a entrar en ganancias. Acá, en este caso, como ya hemos dicho, en el caso de las acciones podríamos recomprar. También podríamos elegir, en vez de recomprar, reanalizar y ver qué sucede en ese punto, o podríamos elegir simplemente mantener. Pero esto ya lo tenemos que tener previsto en nuestra estrategia, por eso es que lo estamos teniendo en cuenta en este momento. Un ejemplo sería el siguiente. Si nosotros entramos por análisis fundamental, lo que podríamos hacer es decir, si el precio baja un 20%, yo en ese momento voy a recomprar. Como les digo, en este caso estamos confiando mucho en nuestro análisis y siempre tenemos en cuenta que nos podemos equivocar, es decir, no vamos a recomprar de manera permanente, pero sí podemos siempre tener en cuenta una recompra o un reanálisis en cierto punto. Esto lo podemos fijar con un stop loss o con un alerta según lo que querramos hacer. Ahora vamos a suponer otra situación, que nosotros entramos por análisis técnico en vez de análisis fundamental. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es recomprar, por ejemplo, cuando una vela cierra por encima de un soporte, es decir, que no lo pudo quebrar. De este modo, nosotros tenemos esa cierta certeza de que ese soporte está teniendo fuerza y nuestro análisis puede que sea más positivo. Como les digo, hay que confiar mucho en el análisis de uno y por eso tenerlo muy en claro. Ya saben que lo que nosotros planteamos son ejemplos y son hipótesis para que cada uno las amplíe y las desarrolle a su manera. También tienen que tener en cuenta que se pueden hacer más de una recompra, es decir, pueden hacer la cantidad de recompras que ustedes quieran. Lo ideal es no hacer demasiadas, porque en ese caso el precio ya estaría bajando mucho. Entonces tenemos que definir claramente nuestra estrategia previo a nosotros siquiera realizar la primera inversión. Todo esto ya lo tenemos que tener concebido en nuestra estrategia para el momento de invertir, independientemente de lo que pase, ya saber cómo nosotros administraremos el capital, si saldremos, si recompraremos. Por esto es que lo estamos viendo luego de haber visto ya qué porcentaje tendremos de liquidez para saber cuánto nosotros podremos recomprar. Ahora lo último que nos queda es entonces definir nuestras salidas. Esto lo podemos hacer por tres maneras, así que vamos a ir viéndolas una por una. La primera que vamos a ver es el take profit, es decir, tomar ganancias. ¿Cuándo nosotros vamos a tomar ganancias? Y esto lo podemos hacer de distintas maneras. La primera sería colocando un take profit como tal. Esto significa cuando el precio llegue a determinado valor, nosotros en ese momento venderemos. Por ejemplo, en el caso del análisis fundamental, como veníamos viendo previamente, lo que podríamos hacer es definir un valor objetivo mediante nuestro análisis. De este modo, cuando el precio sea igual al valor que nosotros hemos marcado previamente, ahí en ese momento se cerrará la posición. Otra alternativa sería en el caso del análisis técnico, en el cual nosotros podríamos salir una vez la cotización llega hasta una resistencia que nosotros hayamos marcado, ya sea por ejemplo por una extensión de Fibonacci que nosotros pensamos que llegará hasta allí, o un retroceso en el cual nosotros pensamos que la tendencia cambiará. Esto, como les digo, depende del análisis de cada uno. Estos son algunos ejemplos. Entonces ahí tenemos determinada nuestra primera salida, sería por take profit. Ahora vamos por la siguiente, que es el stop loss, pero en este caso un stop loss para tomar ganancias, es decir, un stop loss dinámico. ¿Cómo funciona esto? A medida que va subiendo nuestra cotización, es decir, a medida que vamos ganando dinero, nuestro stop loss acompaña al precio, es decir, va subiendo de a poco. En cuanto la tendencia cambia o baja fuertemente, se cierra nuestra posición y tomamos esas ganancias aunque no sean las máximas posibles. De este modo estaremos dejando correr las ganancias todo lo que uno quiera y se cerrará entonces la posición cuando el precio baje fuertemente y termine tocando nuestro stop loss dinámico. Eso ya lo define cada uno. Hay quienes les gusta más poner un take profit, hay quienes les gusta más poner un stop loss dinámico. Y ahora vamos con la tercera y última posibilidad, que es la salida pero asumiendo las pérdidas. Es muy importante, acuérdense, siempre tener mucha inteligencia emocional, o sea, controlar de la manera adecuada nuestras emociones. Por eso nosotros podemos
podremos salir y asumir pérdidas por ya sea análisis técnico o fundamental o cuantitativo, eso depende de cada uno. En los casos que venimos viendo, por ejemplo, el análisis técnico, podríamos salir en un quiebre de un soporte, o sea, colocar un stop loss por debajo de un soporte. Por ello, si el precio toca ese soporte y rebota, no se cierra nuestra posición, pero si toca el soporte y lo rompe, en ese caso sí lo hará. Nuestro soporte puede ser como tal un soporte, también podría ser una media móvil, también podría ser, por ejemplo, una línea de tendencia, eso lo define cada uno. Y por el lado del análisis fundamental, nuestro stop loss podría ser directamente cuando la cotización llegue a un precio inferior a un porcentaje que nosotros definamos previamente. Por ejemplo, podríamos decir, si la cotización baja un 40%, en ese caso cerraré mi posición asumiendo las pérdidas debido a que posiblemente haya errado mi análisis fundamental y esté pagando el coste de oportunidad de no haber entrado en otra inversión. Como pueden ver, haciendo simplemente estas 5 cosas estaremos respondiendo a también 5 preguntas que son muy importantes a la hora de nosotros organizar nuestra estrategia. La primera sería el rendimiento objetivo. Entonces la pregunta para él sería ¿cuánto? Es decir, ¿cuánto espero ganar? ¿Cuánto capital espero generar? La segunda pregunta sería ¿en qué? Y esto responde a los instrumentos que, como ya hemos dicho, los vamos a ver a continuación en el curso. La tercera pregunta sería ¿por qué? Es decir, ¿por qué voy a entrar? La cuarta pregunta es ¿y qué ocurre si? Es decir, en el caso que ocurra cualquier cosa, que suba o que baje el precio, ¿cómo actuaremos nosotros en consecuencia? Y finalmente, la quinta pregunta es nuevamente otro por qué, al igual que el de entradas, pero esta vez es para salidas. Es decir, ¿en qué momento voy a salir? ¿Por qué voy a salir? ¿Qué es lo que va a hacer que yo liquide mis posiciones? Si prestamos atención a estas 5 preguntas, estamos respondiendo a todas las preguntas que se puede hacer un inversor. ¿Qué pasa si gano dinero? ¿Qué pasa si pierdo dinero? ¿Por qué voy a invertir? ¿Por qué no voy a invertir? ¿En qué voy a invertir? ¿Cuánto tiempo voy a invertir en eso, en lo que yo decida poner mi capital? ¿Y qué rendimiento espero obtener? Es decir, ¿cuánto espero ganar? Si prestamos especial atención entonces a estas 5 preguntas, estamos definiendo una estrategia muy completa. Son pasos sencillos, pero no quiere decir que sean poco útiles.